vamos a conversar de esto porque muchas veces lo pasamos por alto, sobre todo quienes tienen mascotas, y es una situación que hay que preocuparse, no hay que dejarla pasar así nomás. Mire, según cifras de la Seremi de Salud de nuestra región de la Araucanía, en lo que va de este año 2022 se han enviado 122 muestras al Instituto de Salud Pública por casos relacionados con rabia. De ellas, 10 han dado positiva al virus rábico. Vamos a conocer detalles de inmediato de esta situación, ¿no? Cómo poder conocer algunos síntomas, cómo puede afectarnos también este virus a los humanos y que principalmente se manifiesta a través de los animales hacia sus amos, a sus cuidadores. Vamos a conversar con el médico veterinario de la Universidad Católica de Temuco, Óscar Alocilla Velázquez. Óscar, le agradecemos por darse el tiempo de conversar con nosotros, de darse unos minutos para hablar sobre esta efeméride, ¿no?, que se conmemora el día de hoy, el Día contra la Rabia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por tenerme acá y saludos a Patricio igual en el estudio. Gracias. Vamos de inmediato, entremos de inmediato en área. ¿Qué es la rabia, no? Como para comenzar a contextualizar la conversación. Bien, en ese sentido hay que entender que la rabia es una enfermedad viral zoonótica, quiere decir que se transmite desde los animales hacia los humanos. Bien, lo importante de esta enfermedad es que es una enfermedad que está en casi todo el mundo, más de 150 países, y que anualmente es responsable por la muerte de más de 60.000 personas. ¿Okay? O sea, es una enfermedad de alta mortalidad, de muy alta mortalidad, no solamente en humanos, sino que también en las mascotas y en los animales, que son hospederos del virus. ¿Es una enfermedad zoonótica, así como conocemos, por ejemplo, ahora el coronavirus, por ejemplo? Bien, con respecto al coronavirus todavía no se sabe a ciencia cierta cuál fue el origen, pero una de las teorías más aceptadas o hipótesis más aceptadas es que tiene un origen animal. Pero podríamos mencionarla dentro, por ejemplo, otra enfermedad zoonótica es la fiebre Q, por ejemplo, la parasitosis, que son de origen animal. Pero básicamente el concepto es ese, que son enfermedades que transmiten los animales hacia los humanos. ¿Y esta enfermedad siempre la tiene el animal? O, por decirlo de alguna forma, ¿no?, ¿nace con ella, por ejemplo? No, es una enfermedad contagiosa y que requiere que un animal infectado la traspase, la transmita a un animal susceptible. Bien, por lo tanto, y aquí es muy importante porque la transmisión se da principalmente a través de contacto directo, por ejemplo, de mordeduras de animales infectados a un animal susceptible, o a través de abrasiones que tenga el individuo susceptible, por ejemplo, y entre en contacto con saliva de un animal infectado, por ejemplo. Ahora, esta enfermedad, ¿no?, o el virus, ¿en qué animales se manifiesta? Es más común. Sabemos que, como tú lo decías, ¿no?, el perro al morder te puede eventualmente contagiar si está con rabia. Pero hay animales donde su nivel, no sé, de posibilidad de tener el virus es más alto. Esa es una pregunta súper interesante, Cristian, y hay que remontarnos un poquito a lo que ha pasado con la historia de la rabia. Antiguamente, digamos 4 o 5 décadas hacia atrás, el principal reservorio del virus eran los animales domésticos como el perro. Los casos de rabia se daban principalmente producto de mordeduras de las mascotas hacia los dueños. Bien. Sin embargo, eso ha cambiado en el último tiempo y ahora la casuística de casos de rabia provocados de mascotas domésticas hacia dueños es muy bajo, muy bajo. En Chile, de hecho, no se registran casos de ese tipo hace bastantes décadas. Ahora, siguiendo tu pregunta, lo que es importante es que están apareciendo reservorios silvestres del virus. Y en este caso, uno muy importante que tenemos en Chile son los murciélagos. Bien. Entonces los murciélagos en estos momentos son los principales reservorios de la enfermedad en nuestro país. La rabia canina se ha reducido prácticamente a cero. Nunca podemos decir cero, por supuesto, pero no se reportan casos desde el año, si no me equivoco, de la década de los 80 aproximadamente. O sea, estamos hablando de 40 años. Claro, exactamente. Entonces de ahí la importancia epidemiológica de estudiar, ¿cierto?, qué es lo que sucede con estas enfermedades, cómo van cambiando estos hospederos que después pueden transmitir la enfermedad. Imagínate, o sea, antes solamente nos preocupábamos de las mascotas, gatos, perros, y ahora tenemos otro animal que nosotros no podemos controlar. No hay forma de poder controlar, ¿cierto?, la población de murciélagos rurales o inclusive urbanos que hacen nidos en los entretechos, ¿cierto?, y que tienen el potencial de morder humanos con una baja probabilidad, pero sucede y se ha reportado, y también tiene una probabilidad de morder e infectar mascotas, que eso también se ha reportado, por ejemplo.
¿te fijas? Bajo esa condición, ¿no?, que tú me acabas de señalar, de que los murciélagos, sobre todo en el sector rural, entonces el perro o el gato de campo, por decirlo de alguna forma, son mucho más susceptibles que el del sector urbano en ese sentido, ¿no? En ese sentido podríamos decir que pueden tener una mayor probabilidad de adquirir la infección porque tienen una mayor probabilidad de ser mordidos por el hecho de estar en un hábitat más presente con los murciélagos, ¿te fijas? Pero sin embargo, ese reporte no es muy frecuente. Bien, ahora en ese contexto lo que hay que entender también es que lo que se está desarrollando ahora en nuestro país en términos de programas de control es vigilancia sobre estos huéspedes silvestres, sobre los murciélagos principalmente. ¿Te fijas? Y lo que hacemos a nivel de veterinaria, por ejemplo, es el cuidado de las mascotas, bien, porque la enfermedad también es potencialmente mortal en nuestros animales si es que son mordidos por murciélagos. Y además también hay algunos reportes que el murciélago pudiese eventualmente transmitir a un animal doméstico y el animal doméstico después poder transmitir al humano, ¿cierto? Pero son reportes muy breves, pero sin embargo existen, están reportados en el mundo, fíjate. Entonces hay que salir un poco del contexto de rabia, mascotas, gato, perro, sino que ya comprenderla en un contexto mucho más amplio en términos de huéspedes, ¿verdad? Y lo que significa para la salud pública la aparición de un huésped silvestre que mantiene la enfermedad, ¿cierto?, constantemente circulando, con el riesgo de poder introducirla a una población urbana, en este caso, por ejemplo. Por lo mismo, cuando se encuentra algún murciélago, asumo que es así, ¿no? Se toma de inmediato, se pesquisa, claro, y se realizan operativos de vacunación a mascotas en las inmediaciones. Como tú bien dices, una de las recomendaciones al encontrar un murciélago, a ver, lo que primero hay que establecer es que no es normal que nosotros encontremos un murciélago en el suelo o dentro de la casa o cerca de las personas. Eso no es una conducta habitual de los murciélagos. Cuando nosotros encontramos un murciélago en esas condiciones, lo más probable, se puede sospechar, bien, que ese murciélago probablemente pueda estar infectado. Entonces hay que llamar a la autoridad sanitaria, en este caso a la Seremi, los cuales se hacen cargo de la extracción del animal, ¿cierto? Y posterior testeo para ver si es que ese animal, si ese murciélago estaba infectado con el virus de la rabia, y posteriormente, si eso es positivo, se procede a lo que ellos llaman perifoco, donde empiezan a vacunar a las mascotas, ¿cierto?, en un radio de distancia, ¿cierto?, que ellos establecen. Se vacunan a las mascotas de las personas que están ahí. Oscar, quizás una pregunta que muchos se han preguntado, valga la redundancia, pero ¿cómo yo puedo percatarme que mi mascota, independiente de la que sea, ¿no?, está con rabia, pudo haberse contagiado? ¿Hay algún síntoma, así, no sé, vómito, decaimiento? ¿En qué hay que fijarse? El problema con la infección por rabia es que es un virus que tiene preferencia por las células nerviosas. Una vez que ingresa al organismo, ataca, ¿cierto?, a las neuronas principalmente, y la sinología, tanto en una mascota como en un humano, por ejemplo, es principalmente de tipo neurológico. Puede partir con dolores de cabeza, hay gente que tiene, por ejemplo, fotosensibilidad, ¿cierto?, no puede soportar la luz, dolor de cuerpo, a otros que simplemente de un día a otro ya no se pueden levantar. En las mascotas es muy parecido, pero obviamente hay que estar atento a signos que son de origen neurológico. Pero una de las cosas donde uno más se tiene que fijar, por ejemplo, como antecedente, es si es que hay un antecedente de vacunación y un antecedente de mordedura de un animal sospechoso. Bien, eso, digamos, son indicativos muy importantes que te guían inmediatamente a pensar siquiera que puede ser un caso de rabia, para después el posterior, ¿cierto?, trabajo que haya que hacer a nivel de los centros de salud, si es que tienen que inmunizar a la persona o simplemente observar, o lo mismo con el animal. Entonces el antecedente de vacunación y de mordedura de un posible animal sospechoso, bien, es clave, más que inclusive que los mismos signos. Ahora, esa vacunación a la que tú haces referencia, ¿debe ser anual? ¿Cada 6 meses? ¿Cómo va ese calendario de vacunación en las mascotas? En el caso de las mascotas se recomienda la vacunación desde los 2 meses de edad y después una revacunación anual. Y esto es el calendario para los animales. Es bastante simple, entonces cada 2 meses el cachorrito se vacuna por primera vez y después todos los años una vez se revacuna. Ahora, y puede pasar, ¿no? Y asumo que parte importante de la población los que tienen mascotas, vacunaron a su gato o a lo que sea una vez, claro, o 2 veces, sí, dejando, ¿cierto?, esta
constancia que hay que tener anualmente, como lo dices tú. Pero no existiría problema de volver a vacunar, no sé, a los 5 años, igual habría que tomar en consideración ese tiempo en el que no recibió vacuna. No, igual, no hay problema, se revacuna. Si el animal no se ha vacunado por algún tiempo y tú lo llevas al veterinario y quieres que le ponga la vacuna, obviamente no hay ningún problema en que se administre la vacuna pasado un periodo de no vacunación. No hay problema. Ahora, de no tomar las precauciones necesarias, por ejemplo, tú me decías algunos síntomas, ¿no? En el humano, el dolor de cabeza, la fatiga, fotosensibilidad. En el peor de los casos, esto puede provocar la muerte. Es una enfermedad tremendamente mortal. Si tú ves las estadísticas, puedes encontrar algunos lugares donde se habla hasta del 100% de mortalidad potencial. Bien, de hecho, en el mundo solamente hay reportes de 7 personas que se han recuperado de cuadros de rabia. ¿Te fijas? Y uno de ellos es chileno, que fue un caso del año 2013, si no me equivoco, en Quilpué. Entonces es una enfermedad tremendamente mortal. Y eso, de ahí radica su importancia, que la OIE la quiere erradicar, por lo menos la rabia canina la quiere erradicar en las próximas décadas. ¿Te fijas? Por eso, por el potencial letal que tiene la infección. Además que el perro es la mascota más común. Sí, aparte, sí. Patricio Sandoval Quesada, no sé si tiene preguntas desde allá de Estudios Centrales. Sí, Cristian, preguntarle al especialista, ya lo decías tú de alguna manera, ¿no? Se identifica que es el perro como el principal portador del virus de la rabia. ¿Qué pasa con los gatos? ¿Pudieran eventualmente también ser portadores de la rabia? Hemos dicho que el perro es uno de los portadores más comunes, pero ¿el gato también tiene sus características? También, pero eran. Es súper importante dejar claro eso, que eran. Hoy por hoy el más la especie que más cuidado debemos tener es de los murciélagos como reservorio. Bien, esa es, por suerte, es nuestra realidad. Bien, y aquí se da una paradoja también, y aprovecho de mandar un mensaje. Creo que nosotros somos un país que tiene bastante suerte, porque tenemos casi 0 casos de rabia producto de mordedura de animales, pero sin embargo somos un país que tiene un número bastante elevado de perros sin dueño, de perros de la calle, y eso eventualmente puede ser un riesgo potencial si alguna vez se vuelve a introducir la rabia canina en el país. Chile está se autodeclaró libre de rabia canina, ¿bien? Porque llevan muchos años sin reportar un caso. Entonces no podemos perder esa condición, ¿verdad? Y aquí un llamado a la tenencia responsable, a la vacunación de las mascotas, hacerse responsable de los animales que uno adopta, de no dejarlos en la calle, ¿cierto? Por todo este potencial, ¿verdad? No solamente de rabia, de mordedura o de otras enfermedades. Entonces aprovecho de hacer ese enlace y pasar ese dato. Oscar, la condición de salud, por ejemplo, de una persona puede significar de que sea mucho más vulnerable, por ejemplo, en el caso de ser mordido o de tener contacto con alguna de las situaciones o condiciones que pueden generar un contagio de rabia. Mira, yo te diría que en estas condiciones cualquier persona, a ver, evidentemente hay grupos que son más de riesgo, que están más debilitados y todo, pero en estas condiciones todos tenemos prácticamente la misma probabilidad de ser igualmente infectados. Piensa que nosotros no tenemos inmunidad contra el virus de la rabia porque no hay muchos casos de rabia, entonces no estamos expuestos constantemente. Y además, como te decía, es un virus mortal, o sea, casi que persona que se infecta, persona que tiene una alta, pero muy alta probabilidad de morir, bien, independiente de la edad, independiente del estado de salud. Entonces, eso es lo complejo de esta infección, bien, muy letal. ¿Eso tiene tratamiento médico en caso de una persona desmordida? Los tratamientos son solamente paliativos, son solamente de tratar los síntomas, que son bastante agresivos. Pero como te digo, a la fecha los tratamientos solamente han logrado ser exitosos en 7 personas en el mundo. Y aún así no se sabe qué cosa especial tienen esas 7 personas, ¿verdad? Que han logrado sobreponerse a un cuadro clínico de rabia. Bien. Quizás, ¿qué tienen? Aquí, uno de ellos es que es chileno. Uno de ellos, claro, exactamente. Sí, Patricio Sandoval, tema que hay que tener en consideración, porque como lo dice acá Oscar, puede ser mortal.
Sí, puede ser mortal, ya lo decía él. En ese sentido, como comunidad, Cristian, ¿qué debiéramos hacer para mantener esta barrera que hemos sostenido por décadas contra la rabia? ¿Qué hay que hacer aquí? Mantener lo que hemos hecho hasta el día de hoy para mantener a raya este virus. Sí, hay que seguir siempre religiosamente vacunando a nuestras mascotas, alejarse lo más que podamos de la fauna silvestre, tanto por nuestra seguridad como por la seguridad de ellos. Nosotros no sabemos actualmente que el universo de enfermedades que puede tener la fauna silvestre que nos puede transmitir a nosotros. Tenemos que ser también respetuosos con nuestro medio ambiente, ¿cierto? Nosotros estamos constantemente expandiéndonos y ocupando hábitat de otras especies, ¿bien? Y así emergen las enfermedades nuevas o reemergen enfermedades que creíamos que teníamos controladas, emergen nuevas variantes de patógenos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, en específico de la rabia, es seguir vacunando, alejarnos de los murciélagos, ¿cierto? De la vida silvestre lo más que podamos, no en el son de tenerles miedo, sino que más que alejarnos, respetar a la vida silvestre, ¿cierto? Ese es en el fondo el mensaje. Avisando a la autoridad sanitaria cuando hay casos de mordedura, ¿cierto? Siendo muy responsable en el autocuidado nuestro y en el autocuidado de las mascotas y de nuestro ambiente, en el fondo. Me quedo dando vueltas solamente. En el caso del murciélago, que tú me dices que es uno de los principales animales, ¿no?, que porta la rabia en nuestro país, ¿basta que una persona lo toque, tenga contacto con la saliva o debe existir una mordedura, por ejemplo? Bien, en general debe existir una mordedura. La transmisión por contacto directo por contacto sin una mordedura de por medio es muy rara. Se describe por ahí la inoculación de saliva de otros animales, pero en este caso en un murciélago es prácticamente imposible. Eso ha ocurrido por ejemplo en laboratorios, ¿verdad?, donde se están procesando muestras y se puede inhalar de repente una muestra que esté positiva, ¿verdad? Pudiese eventualmente ser y se ha reportado, pero en este caso, como infección natural, requiere, ¿verdad?, la mordedura de un animal infectado aún susceptible para que la transmisión sea exitosa. Patricio Sandoval Quesada, de lo humano y lo divino sobre la rabia. Estaba pensando, Cristian, preguntarle al especialista qué pasa si uno detecta que un colega pudiera tener rabia, ¿no? ¿Qué hace? ¿Dónde podría, digamos, no sé si denunciar, pero pedir ayuda, ¿no?, para superar esa crisis? Mire, medio en broma, medio en serio, Patricio Sandoval me dice, ¿qué pasa si un colega se le detecta la rabia? O algún cercano. ¿Qué puedo hacer a ello? Bueno, si se detecta la rabia, primero hay que encomendarse a lo que sea, porque es muy complejo. Una vez ya determinado que la persona está infectada, es muy complejo, como ya decimos, es altamente mortal. Pero, y esto también es muy importante, si alguna persona es mordida por un perro y esta persona sospecha que ese perro puede tener rabia o que al menos ese perro no está vacunado, debe acercarse inmediatamente a un centro asistencial. ¿Por qué? Porque en el centro asistencial van a hacer la investigación necesaria para determinar si se hace una vacunación temprana en la persona que fue mordido para evitar, ¿cierto?, la manifestación clínica de la enfermedad, o eventualmente la observación de la persona y del perro sospechoso por una cantidad de días y poder discernir si es que ese animal o no tenía rabia y hubo un potencial contagio. Entonces es muy importante, si alguien es mordido por un perro y ese perro no está vacunado o es un perro callejero, ¿cierto?, o tiene sospechas, de acudir inmediatamente a un centro asistencial para poder recibir esta ayuda que les comento, que ya sea la inmunización o la observación, ¿cierto?, de la aparición de síntomas, ¿verdad?, y poder actuar temprano. Eso es clave también en estos casos. Sí, actuar rápido, como lo dice Óscar, es clave para prevenir situaciones complejas, acudir a un centro asistencial y vacunar a nuestras mascotas. Sigue siendo fundamental para poder mantener a raya la rabia. Patricio Sandoval Quesada. Sí, dile a Óscar que vamos a enviarle un par de colegas para allá, que sería útil, digamos, que los estudien, porque son de verdad sujetos de estudio ya a esta altura con tantos años de rabia. No, en medio serio, medio en broma, como tú decías, Cristian, agradecerle también a la gentileza que ha tenido el veterinario de conversar de este tema que de pronto nos olvidamos, pero que está permanentemente latente. Recuerdo que hace algunos meses atrás, no, un mes y tanto,
nos encontramos en una situación compleja porque apareció un murciélago por ahí. ¿Y qué pasa con el murciélago? Nos acaba de dar la respuesta el especialista respecto de lo que hacer entonces en situaciones de riesgo frente a esta enfermedad. Cristian Cares Neira, muchísimas gracias por el despacho. Gracias también a Gabriel Burgos en la cámara y Anita Lavera en la conducción de nuestro móvil. Gracias, muchachos. Hasta mañana. Que esté muy bien, nos vemos.